Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Velada Metafísica, un podcast de conversaciones que nació a raíz de la idea de que estoy rodeada de personas muy talentosas e interesantes y quiero que compartan sus ideas con el mundo. El día de hoy estamos con Andrés Mendoza. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde podría empezar? Preséntate, Ah, cuéntanos bueno. qué haces. Eh, bueno, yo soy Jorge Andrés Mendoza, de profesión psicólogo. Actualmente pues me encuentro investigando temas que tienen que ver mucho con el psicoanálisis, lo que se conoce hoy en día pues como salud mental y cómo se vincula esto a los procesos políticos. Estoy haciendo la maestría en investigación psicoanalítica ahí en la Universidad de Antioquia y pues digamos que el trabajo en psicología ha estado muy en el orden de la psicología social, el acompañamiento a comunidades, también a ciertos sectores de la sociedad que han decidido cómo organizarse y poder empezar a pensar estrategias que les va a permitir de alguna u otra forma como también pensar resistencias. ¿A Mm, qué? A un sistema que lo que hace es enfermar a las personas. Y por eso es que ya llevo como tanto tiempo de interés también por ese tipo de temas. Muy apasionado por la música. mm. eh, Me gustan mucho las ciudades, me gustan mucho las arquitecturas y todo eso. Entonces creo que siempre conversa mucho con las cosas con las que uno se va interesando. Ujú. Hago como una acotación antes de empezar las preguntas y es que justo en un libro que leí sobre música y arquitectura hablaba de cómo están súper relacionados porque por la acústica, por Ujú. cómo se construyen los lugares y cómo estos lugares pueden estar pensados desde su construcción para el disfrute del sonido. Sí, que es una de las cosas que más hace como integrar a las personas, Ujú. a veces. Y hasta es muy interesante porque la música siempre ha tenido un papel fundamental ahí. Por eso es que siempre esa idea de la fiesta ha resonado tanto en la historia y ha sido motivo de tanta polémica, ha sido llamativa. Ujú. Es muy bacano pensar eso. Sí, bueno, invité a Andrés para hablar de psicoanálisis, salud mental y política, básicamente. Sí, La primera pregunta es, ¿cómo lees el panorama de la salud mental en la actualidad? bueno. Pero es una pregunta que es muy concreta, sobre todo por una sola razón. Porque uno no necesita estudiar psicología o acercarse para darse cuenta de que estamos sumergidos en un periodo de pandemia, de problemas de salud mental, ¿cierto? Eso es saber popular. Entonces, parte de cuando yo escucho hablar de salud mental, me parece que esto se convierte no tanto en un arma de doble filo, sino en lo que psicoanalíticamente se conoce como un doble atolladero, un problema moral, un asunto muy dialéctico, una pelea de dos fuerzas, porque la salud mental sin apellido no es nada. Hay salud mental popular, salud mental comunitaria, salud mental del sujeto, ¿cierto? Mm, Pero cuando uno habla como de salud mental, como, sí, pues yo a veces escucho eso y digo como que bueno, no están diciendo tampoco nada, porque cuáles son los efectos políticos de esto y por qué entonces se habla de salud mental como derecho y no el derecho a la enfermedad mental, que mm, es algo incluso más complejo de pensarlo. Hay un filósofo que se llama Ivan Illich, que me gusta mucho. ajá, Iván Illich se lee un poco en educación, más que todo. Iván Illich en una de sus obras como que nos transmite la idea de que para poder saber lo que es tener salud, primero hay que vernos también en la enfermedad. mm, Y esto tiene un montón de asuntos muy complejos con el cuerpo. Y creo que esa es la primera instancia por la cual el panorama actual de la salud mental se ve tan problemático y envuelto entre tanta crisis. Porque es una crisis también de la identidad, de lo que somos ahora como época, como sociedad, porque es que también uno dice, bueno, sociedad, salud mental en la sociedad. So- es algo que llega a tornar incluso muy general, ¿cierto? Tal punto de que se diluye entre el océano mediático que mm.
las personas están enfrentando cada día. Se habla mucho de salud mental en dispositivos móviles que al mismo tiempo están enfermando a la gente. Entonces, por eso yo digo, se presenta como un doble atolladero, como que bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque por un lado, o nos tenemos que aliar con ciertas fuerzas actuales en las que la vida va a seguir mucho en riesgo, y por otro lado, hay un asunto de liberación, pero ¿frente a qué? ¿Qué es a lo que se está enfrentando? Cuando uno dice el problema actual es el capitalismo, eso es una realidad. Yo creo que eso pues quienes lo niegan precisamente están mostrando también un asunto patológico ahí. ¿Por qué? Porque eso está anulando el principio de realidad. Eso se ve cotidianamente en las relaciones sociales, en las dinámicas vinculares de las personas. El conflicto es lo que está centrando la manera en la que nos estamos vinculando. Y todavía nos parece como que somos ajenos a eso. Siempre nos queremos mostrar como los buenos en los vínculos. Y creo que por eso también se ha hecho un llamado a asistir a ciertos procesos que tienen que ver con lo clínico. Claro. Y eso es otra de las crisis que tiene el panorama actual de la salud mental en un estado tan deplorable. Porque ¿quiénes son las personas que le están haciendo frente a eso? Realmente son personas aptas, que son formadas en su gran mayoría por las mismas incidencias del mercado para seguirlo fortaleciendo. Entonces ahí es donde viene un autor como Mark Fisher, que el realismo capitalista nos deja como, nos lanza como una bomba, como es que hay aporias a las que nos tenemos que enfrentar en la actualidad. Una es la de la salud mental y otra es la de la educación. Mark Fisher, cuando habla de estas dos aporias, pone mucho en tensión el lugar tanto del saber en la academia como el del profesional en el mundo externo, ¿cierto? En alguna parte de su obra, en Realismo Capitalista, también habla del voluntarismo mágico. Entonces, este voluntarismo mágico es un concepto que retoma de un psiquiatra, se me da el nombre en estos momentos, pero lo que dice es como, entonces realmente vamos a esperar que los efectos que tienen los procesos psicoterapéuticos en la actualidad tengan el peso de que el sistema al que el sujeto está haciendo parte se solucione. Es que es más grande que el enfoque individual, es muchísimo más grande que eso. Y no todos estamos en la vía, en la misma vía, Sí. como para decir que por ahí empezaría la transformación. No puede porque está demasiado bifurcada. Y es muy singular. Es demasiado singular. Es un asunto muy singular. Es muy interesante. Me gustaría preguntarte a ti, cuando uno se acerca como a esta idea de singularidad, ¿qué se te viene a ti? Bueno, por ejemplo, yo pienso como en el cuerpo, como en esas particularidades de la experiencia sensorial y emocional, de cómo todo nos atraviesa a las personas de manera radicalmente diferente. O sea, no hay una experiencia igual a la otra y muchas veces ni siquiera cercana. Y como lo único que tenemos para nombrar nuestras experiencias es el lenguaje, pero el lenguaje es una cosa que que distorsiona todo, ¿cierto? Y es curioso porque la base de la psicoterapia es precisamente el lenguaje. La palabra. La palabra, eso, gracias, la palabra. Entonces es como una cosa súper difícil de traer a lo tangible, como qué me pasa cuando algo me pasa, cómo me atraviesan las cosas. Entonces cuando me hablas de singularidad pienso en eso, como en la experiencia tan particular y tan difícil de poner en común con el otro. Y que es muy loco, me parece a mí, que se hable como de trastornos que engloban una serie de síntomas, pero es que el síntoma es lo más singular que existe. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las personas en patologías? En etiquetas diagnósticas. En claro. etiquetas diagnósticas,
cuando son síntomas tan singulares que tienen un montón de factores que atraviesan como eh, el entorno social, familiar, la historia personal, eh, la historia general, pues como la historia de un país, de una ciudad, de un pueblo, es muy complejo. Es un asunto muy complejo. Por eso es que, para resumirte, pues, esa primera pregunta sobre lo que pienso es que hemos hecho de la crisis ya algo inmanente. O sea, es algo que está ahí. Y yo pienso que eso, por eso es lo que gira mucho, digamos, la invitación que me habías hecho era como hablar sobre qué es eso de politizar el malestar. Ajá. Y yo pienso que si vamos a resumir en un primer punto con la pregunta que me acabas de hacer, mmm, esto de la política del malestar, yo pienso que sería eso, como saber que hay una crisis inmanente y qué es lo que vamos a hacer con ella. Porque hay un llamado, hay también como ciertos sesgos y cierto tabú. Ujú. Todavía se sigue manteniendo un tabú y el tabú siempre va a estar, un tabú legisla, ¿cierto? Claro. Sostiene por lo menos cierto orden y ahí es donde se torna un poco complejo el asunto de politizar el malestar porque también es un llamado a hacernos incomodar. Total. Tanto. Tanto. Saltemos a esa pregunta, Ah, que es la tercera. Eso de qué significa politizar el malestar. Y yo sé que esta pregunta es como... ¿Y qué acciones concretas implica? ¿qué acciones concretas implica politizar el malestar? Bueno, primero yo voy a englobar como de dónde es que viene esto de politizar el malestar, Ok. ¿cierto? El malestar es una apuesta que emprende Freud con el malestar en la cultura, Ajá. ¿cierto? Que siempre que yo introduzco esto, yo digo, es necesario leerlo, es muy necesario. Es necesario porque nos está diciendo algo muy particular Freud con este libro y eso es como un qué hacer, un cómo hacer para el marxismo que siempre se ha preguntado este problema sobre las crisis, justamente con el texto de Lenin, pues que en algún momento se piensa como qué hacer, algo que deja Marx, no voy a decir que sin elaborar, pero de pronto abierto, Ujú. susceptible a pensar, lo mismo que Freud. Por eso es que mi enfoque como psicólogo parte un tanto de ahí, ¿cierto? Como una conversación entre Freud y Marx, porque no fue sino por medio de este diálogo que siempre fue muy resistente por los profesionales, sobre todo los psicoanalistas. Ujú. Eh, ha sabido perdurar hasta el punto de que ya hoy en día, después de que León Rochester, que es un pensador argentino, hace un libro que se llama Freud y, y los límites del individualismo burgués. La idea de politizar el malestar viene de ese libro. Wow. O sea, él habló por allá como en los años, si no estoy mal, 70, 60, 70, 80, más o menos, sí, en ese marco de tiempo, eh, empieza a hablar sobre politizar el malestar. Esto no quedó inacabado, pero sí pone mucho en jaque a los movimientos emancipatorios de la época, porque se empieza a ver un cuadro muy triste y es las izquierdas, los movimientos de izquierda, los movimientos que vos metas ahí, todos esos movimientos en un estado de letargo, en un estado clínico de depresión. Ujú. O sea, la izquierda De rendición. de rendición, las izquierdas muestran mucho eso. Entonces llega un punto en donde como que psicólogos, psicoanalistas, personas que están haciendo frente a estos problemas de salud mental, eh, esto se presentó en la guerra. Freud ve que había pasado una guerra, que venía otra, que venían los ascensos del fascismo
Entonces empieza a decir como, fue puta, a las próximas generaciones les va a quedar duro, les va a Mm. quedar muy duro. Spoiler, nos quedó duro. Sí, nos quedó muy duro. Y eso es precisamente lo que significa como, empieza a significar politizar el malestar. Ahora, ya más recientemente hay autores que hablan de esto. Alicia, se me va el apellido de esa chica que te había Y la que me compartido. mandaste. O el Valdés. Valdés, Alicia Valdés, tiene este libro de política del malestar y me parece que introduce un aspecto que abstrae Mark Fisher, pero ella misma lo nombra como, bueno, ¿y las alternativas? Mark Fisher hace la pregunta, ¿hay alternativas? Ujú. Y ella ya empieza a decir como, bueno, ¿hay alternativas realmente? O sea, es que pensar en alternativas es pensar en nuevos mundos y por eso es que una de las consignas de mayo del 68 fue la imaginación al poder. Mm. Eso es como un primero, politiza tu malestar, ¿cierto? Para politizar el malestar, ¿qué hay que hacer? Hay que imaginar. Y la raya que hay en la imaginación, en la neurosis y en la psicosis, abre el panorama para lo patológico. Es que por eso es que yo soy de los que digo, para politizar el malestar, primero hay que encontrarse cara a cara con la enfermedad. Es que hay algo que nos está enfermando y estamos aceptándolo. Y hay algo de eso que hay que aceptar. Las personas van a la clínica a quejarse de las familias, de la mamá, del papá. Freud nombra eso como complejo de Edipo. Pero eso se replica en las relaciones sociales. Claro. Y entonces, jodido problema para los movimientos sociales. Hay un asunto de jerarquías que hay que abolir. Hay un asunto de etiquetas que hay que empezar a pensar en modificar. Porque politizar el malestar en gran medida, y no quiero como englobar un concepto, porque para mis preceptos psicoanalíticos, esquizoanalíticos y también filosóficos, englobar todo en un solo concepto me parece pesado, Ujú. pero por lo menos si vamos a empezar a pensar una idea para acercarnos a eso, sí tiene que ver mucho con el de hacerle frente a la crisis, que es inmanente y que permite una transformación. Ahora, esto muchas veces se va a poder entender como crearse una identidad. Y eso ha sido un problema para la psicología actual. Porque ese asunto de la identidad se torna también un problema. Somos una etiqueta. Mm. Somos un ente estático. Somos una estructura. Eso es un asunto muy complejo de pensar porque siempre estamos en constante transformación. Y esa transformación también se nos sale de las manos. Claro. Por eso es que la política del malestar, por lo menos en una primera instancia, implica que van a haber diferentes discursos que van a ir pasando por nosotros. Ujú. Nosotros los vamos a ir produciendo. Y ahí es donde viene, por ejemplo, un concepto para pensar la política del malestar, que es el de agencia. Ajá. Cómo agenciar todo esto que se nos presenta como un problema para abrir a una oportunidad. Y eso puede sonar incluso muy positivista, muy desde el voluntarismo mágico que hay hablado ahora, en el que caen muchos profesionales. Pero es que las transformaciones no siempre son bonitas. Mm. Eso me lleva, todo lo que me estás contando, eso me lleva a la pregunta de cómo propones que deberíamos vivir la enfermedad mental, que además es como medio inevitable. O sea, a pesar de que uno se resiste muchísimo, en algún momento te encuentra, porque ¿cómo no te va a encontrar en las lógicas en las que estamos inmersos? ¿Cómo no nos van a encontrar cuando estamos en medio de una catástrofe ambiental, política, social, en medio de tantas guerras, siendo explotados en trabajos precarios, en ciudades que, mejor dicho, cada vez están más insostenibles? Entonces, ¿cómo propones tú que se debería de, bueno, debería es una expresión medio maluca, pero ¿cómo propones tú esa vivencia de la enfermedad mental? Eh, yo tenía un amigo al que yo le aprendí algo muy bonito.
y es una metáfora. Esto va a sonar muy simple, yo pienso que no es un asunto realmente tan complejo lo de politizar el malestar como estrategia. Ujú. Y él decía, usted puede llevar una nevera solo. Las neveras de hoy en día no son tan pesadas como las de antes. Una persona sola la puede llevar. Pero siempre va a ser más fácil llevarla entre dos. Y una enfermedad mental es como llevar una nevera solo. Uf. Es un padecimiento y por eso Freud habla del padecimiento subjetivo. Y a lo que más nos enfrentamos eh, como proceso de individuación, que no es lo mismo que proceso de subjetivación, es que si nos reducimos a una unidad con una carga como la existencia tan pesada encima, no vamos a alcanzar ese proceso de subjetivación si no es por medio también de la diferencia con el otro. Mm. Y eso, si bien se presenta como un problema, ahí es donde por lo menos se pueden introducir tácticas y estrategias también, ¿cierto? Ujú. Porque al final, y creo que incluso por eso es que esto también es un llamado a pensar la experiencia del amor, no para hablar de un amor romántico, sino precisamente para reformular esa idea del amor que tenemos, porque ¿cómo no vamos a amar en medio de la decepción? Mm. Cuando hay decepciones que son necesarias. Yo en la experiencia clínica, yo me he encontrado con sujetos, eh, tanto hombres como mujeres, en medio de un dilema, por lo menos por ejemplo como en su sexualidad, con su género, con su cuerpo, muy pesado, en donde la única forma de salir de ahí es decepcionando a la familia. Mm. Son decepciones que son necesarias, ¿cierto? Claro. Y que también configuran mucho este aspecto del malestar. El malestar puede ser algo que siempre esté ahí, incluso es algo que también deberíamos de empezar a ver como necesario, ¿cierto? Porque por supuesto que hay vidas bonitas, por supuesto que hay vidas color rosa, la felicidad, eso es un estado que puede llegar a ser perpetuo, pero nunca concebimos la insoportabilidad que también eso deviene. Mm. Eso es como el problema del deseo, y creo que eso es también una de las formas en las cuales pensar esto de la política del malestar para que sea algo aplicable. Ajá. El deseo es difícil enfrentarse con él. El deseo también tiene su parte terrorífica. El deseo también tiene su parte ominosa y eso es algo que nos muestra Freud y que es una vía precisamente a la relación psicoanálisis y arte. Eh, Hay en muchas caricaturas, en Los Simpsons, en muchas partes, uno ve, incluso en el mismo Aladdin, el problema del deseo. Mm. A uno se le aparece un genio, una mano de mono, a cumplirle los deseos, pero ningún deseo es satisfecho o placentero más bien en su totalidad. Ujú. Siempre trae algo malo. Ujú. Y ese es el gran problema del deseo. Ahí también aparece esos visos por los cuales nosotros podemos empezar a crear un mundo más llevadero. Ahora, esto es muy complejo. Siempre está el asunto de lo común y de lo social de por medio. Porque más allá de evitar la diferencia, para que la política del malestar, o por lo menos politizar el malestar, esta idea, pueda tener un impacto en el mundo, hay que empezar a escuchar propuestas, hay que saber empezar a pensar las propuestas. Mm, no con la idea de jerarquizar, sino de ubicarse en un lugar. Ujú. Porque creo que en sistemas que se han pensado a nivel político, como los que plantean ciertos anarquismos, la idea del lugar siempre va a estar permeada por lo operativo, por lo... Siempre lo explican con los animales. Los animales saben ubicarse en jerarquías muy comunes. Y creo Mm. que por eso son sujetos naturales tan superiores a nosotros. Las Sí. abejas, las hormigas. Ellos encuentran mucho esa posibilidad de, no sé si en política del malestar, pero sí una armonía Ujú. común entre ellos. Un organismo. Exacto. Me gustaría que nos hablaras de esa diferencia entre la Individualidad. individuación
Individuación. y subjetivación. Subjetivación. Ajá, esa diferencia. A ver, cuando se aborda una postura individualista, eso muchas veces se puede llegar a reducir a una nómina. Ah. La postura individual es como una nómina, un asunto muy algorítmico. Incluso no es por deplorar la filosofía, pero es un asunto incluso lógico cuando se habla de individuos, ¿cierto? Por eso es que siempre va a representar un peligro hablar de individualidad. Les hablo desde la perspectiva psicológica y lo que significa en toda esta dimensión que estamos abordando, ¿cierto? Porque eso precisamente es lo que va a empezar a asignar ciertas significaciones que establecen un orden a un organismo, ¿cierto? Este sujeto, ¿cómo se llama? Ah, este es su nombre. Este es su número de cédula, esta es su fecha de cumpleaños. Esos son asuntos individuales de cada sujeto, pero eso nunca va a producir un todo. Claro. En cambio, ya el proceso de subjetivación, lo que tiene que ver con la subjetividad, es precisamente la historia de ese individuo, cómo Mm, está permeado por el todo social, cómo pasa ya a convertirse en un sujeto que opera en diferentes dimensiones, la familia, la escuela, las reuniones con los amigos, las amigas, incluso hoy en día la relación con la virtualidad. Ahí ujú. hay un proceso de subjetivación también, que creo que la diferencia más clara sería que por un lado tenemos una unidad y por la otra se divide. Y por eso es que se habla de sujeto dividido en psicoanálisis. Mm, Y este sujeto dividido es lo que psicoanalíticamente explicaría lo que es la subjetividad. ujú. Si vieras que, pues como experiencia personal, yo antes tenía un diagnóstico psiquiátrico confirmado por muchos psiquiatras, eh, que yo siempre sentí que tenía que ver como con la historia clínica familiar. Pues que gracias Sí, a esa historia clínica se llegaba a un diagnóstico conmigo, ¿cierto? Yo me obsesioné con este diagnóstico y me puse a investigar muchísimo, muchísimo, muchísimo. A leer papers, a escuchar podcasts, a ver videos, a conversar con personas que tuvieran el mismo diagnóstico, porque era algo que me inquietaba muchísimo, porque yo no entendía cómo yo podía ser eso. Y eh, en un punto me acerqué a otro, a un psicoanalista de hecho, y él desmintió el diagnóstico y me hablaba precisamente de la singularidad. Él me decía, no, es que el síntoma es súper singular. Y yo leyendo un poco sobre la psicosis y la neurosis, como que yo siempre había dicho, no, es que yo nunca he tenido un episodio psicótico, porque tenía como una idea muy cinematográfica del asunto, como muy caricaturesca del asunto. Pero pienso que en el momento actual del mundo es imposible no caer en episodios psicóticos y neuróticos. Pues esa es mi tesis. sí. Esa es mi tesis. Y quería preguntarte a ti, ¿cómo lees tú esas experiencias de psicosis y neurosis en la actualidad? El, ahí, a propósito de lo que acabas de decir, creo que es justamente León Rochester el que propone lo de la política del malestar. Me disculpan si alguien en Argentina escucha este nombre, pero yo no sé si dije bien el apellido. Es difícil de pronunciar y yo soy Ujú. muy lenguisopa. Eh, Él dice, el sujeto, no, el ser humano es un sujeto enfermo de realidad. Y digamos que una persona en medio del ajetreo histórico que lo constituye, siempre
estructurará su realidad como si estuviera haciendo una colcha de retazos, ¿cierto? O sea, como que la realidad no es algo uniforme. Ujú. En el campo de la subjetividad lo estoy planteando. Ahora, dele un orden a eso, ¿cierto? Una categoría que implique como englobar la posibilidad de poder hacer algo por eso, ¿cierto? Eso ya sí se convierte en un asunto, creo yo, muy fenomenológico. Y por eso es que para mí la psicología más rica que existe es la psicología fenomenológica. Me parece que es la más rica porque como que coge elementos de todas y en el aspecto clínico, precisamente piensa, propone una serie de acciones para el abordaje de ese problema a nivel tópico, ¿cierto? Porque ese problema está, el problema diagnosticado. Ujú. Por supuesto que es necesario también establecer diagnósticos, por ejemplo, para una historia clínica, ¿cierto? Que se convierte en un asunto también muy instrumental. Ujú. ¿Por qué? Porque en el entorno educativo los profesores necesitan saber qué es lo que tiene un niño para poder actuar con él dentro del aula de clase. En el entorno laboral también es necesario. Sobre todo, y esto es algo muy particular y por eso es que yo digo, convierte en un asunto problemático, porque hay gente que la indemnizan por un diagnóstico de psicosis, ¿cierto? Entonces es un asunto hasta favorable, a veces la locura, y por eso Freud habló de la ganancia secundaria de la enfermedad. Total. En la relación con neurosis, que la neurosis para mí parece una buena definición, lo que dice Rochdner, estar enfermo de realidad y de normalidad. Ujú. Estos son los típicos casos pues, que llegan al consultorio, ¿cierto? Y acá me gustaría introducir mucho algo que es la diferencia, o por lo menos como yo percibo la clínica. En el antiedipo de Les Guattari lo empiezan, lo primero que dicen es como nosotros preferimos el paseo por el paisaje del psicótico a el discurso del neurótico en el diván. Mm. Porque puede que ocurra, pero difícilmente un psicótico, propiamente dicho, llega a consulta. Un psicótico, propiamente dicho, te lo encuentras tú afuera. Total. Predicando. eh, es el amigo de alguien que nunca más volvió a salir de su casa. Es la persona que está obsesionada. Claro, sí. No piensa que está enfermo. Uno de los rasgos característicos de la psicosis es que, digamos, hay cierta seguridad. No, cierta seguridad no. Hay Toda seguridad. la Hay seguridad. toda. De que estás factos, estás pensando factos, estás hablando con la verdad, estás... Sí. Eso es un asunto con la psicosis, incluso muy particular. Yo tengo experiencia con psicosis incluso a nivel institucional. Mis prácticas profesionales fueron con niños y niñas en un lugar que se llama Ser Especial y eso es un encuentro con la psicosis fuerte, fuerte, rico, porque es de esas cosas que te ponen a vos como profesional en jaque, Claro, ¿cierto? a resolver. No, y no solamente a resolver, también a aprender a lo que es analizar, escuchar y separar. Por ejemplo, ¿qué problema va a encontrar un niño con un diagnóstico de autismo? Y esto es algo real, que su, digamos, dinámica de sobreidentificación con los objetos que lo rodean es extremadamente sensible. Recuerdo mucho un niño que estábamos en clase, el ventilador estaba prendido y miraba el ventilador y empezaba a hacer así. ¡Wow! Entonces, esos son, clínicamente, pues uno dice, ah, sí, esos son movimientos estereotipados y uno puede hacer todo un decálogo clínico, anamnésico de lo que es esa patología. Pero aparte, el niño te dice a vos, profe, vea, yo soy un ventilador. Por eso te dice ahorita la diferencia entre palabra y lenguaje. Lenguaje hay,
Claro. no tienen la misma relación con la palabra que nosotros. Ujú. Porque, o bueno, digo nosotros que estamos realmente enfermos de neurosis. Porque es que, ¿qué nos falta a nosotros para ser psicóticos? Psicótico tiene la plena seguridad de que en ese momento puede ser un ventilador. Ujú. Mientras que en la identificación nosotros con nosotros nos angustiamos. ¿Qué es lo que hace? Y esa es la distinción, el sufrimiento. Nosotros sufrimos porque, ay, esa persona era mi amiga y me dejó de hablar. El silencio al neurótico lo desubica. Y creo que eso sería como los rasgos más característicos de ambos. Ujú. Ahora, como etiquetas diagnósticas, pues siempre se reaccionará de diferente manera. Y eso es un asunto que tiene que ver también mucho con la época. Total. O sea, más adelante sí existirán más espectros, porque el sistema al que vamos, el colapso, nos va a llevar a nosotros precisamente a normalizando la enfermedad. Me gustaría preguntarte ya para cerrar eso, precisamente cómo piensas tú, imaginémonos, especulemos como nos gusta. Arreglemos el país. Arreglemos el país a ver cómo resolvemos esta situación, hombre, hombre. ¿Cómo te imaginas el futuro de la enfermedad y la salud mental, mm, comunitaria, política? Eh, Indiferente. Es un asunto que cada vez se torna más indiferente. La política que observamos hoy en día es una política de la indiferencia hacia el otro, de la indiferencia con el que se va a segregar, de un asunto de que entre más silencio se haga, más va a ser un asunto con el que nos vamos a seguir encontrando. Mm. Entonces es problemático. No solamente por la crisis ni por el colapso, eso en estos momentos no dice nada, sino por todos los fenómenos que se van a ir desatando a medida que no le demos lugar a la imaginación. Porque es que nos estamos enfrentando en un periodo de guerra que siempre está ahí, que nos produce mucho miedo. O sea, tú me haces esa pregunta y incluso me causa algo afectivamente en mi sensibilidad muy fuerte porque a mí una de las cosas que más me ha dado con lo que he llegado a leer, con los temas de los aceleracionismos, los y todo lo que se desprende pues de ahí, la ilustración oscura, todo eso pues que es muy moderno, a mí me ha llevado a pensar en que donde haya una pandemia de suicidios, que ya la estamos viviendo, sí, claro, pero es que o sea, cada día hay más noticias, los desastres naturales cada vez están más cerca de nosotros, eh, los regímenes totalitarios cada vez están haciendo que las personas sean más devotas a sus ideas y inevitablemente cada vez estamos sintiendo la muerte más cerca. Y el Ujú. asunto con la muerte es algo que patologiza mucho a las personas. Porque imagínate a alguien tenerle miedo a algo, todos le tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? Por más berraco que nos creamos, ¿cierto? Y todo eso, y también por más místicos que nos pongamos por lo que viene después. Ujú. Pero es algo que está como que muy ahí y cada vez está más cerca. A mí lo único que me lleva a pensar es a que vuelta porque por algo, y yo ahora pienso que el futuro está en los movimientos sociales, en los movimientos emancipatorios, en los movimientos de lucha, en la manera en cómo, y por eso es que ejercicios como el podcast me parece a mí nos lleva a pensarnos cada vez más como este aspecto de lo común, Ujú. porque si eso no se piensa, ¿para qué pensar en un futuro si no lo va a haber? Total. Uf, Pesado, sí. pero siempre ese es el germen, pensar en otros mundos. Otros mundos son posibles. Otros mundos ya están siendo posibles, Sí, además de eso, y hay que darles fuerza y juntarse. sí, juntarnos. Es extremadamente importante
Sobre todo como en el asunto de la enfermedad mental. Total. Porque incluso pues para terminar, creo que lo más necesario sería aprendernos a escuchar. Ujú. Porque uno no escucha al otro y dice no estoy de acuerdo, introduce las experiencias personales frente a lo que el otro está sintiendo. Eso es un asunto que se ve complejo en las familias. Es que uno consulta, recibe gente que llega y dice, es que estoy triste porque mi familia no quiere que yo estudie tal cosa, no lo escuchan. A los niños no los escuchan. Ujú. A la gente joven nadie la escucha. Y creo que eso es lo que empieza precisamente a generar un silencio patológico. Me gusta mucho pensar el silencio patológico porque eso es lo que más fortalece la indiferencia. Mm. Sí, una frase que me ha ayudado mucho como en mi proceso de recuperación de depresión y ansiedad es, puedo pedir ayuda, ser ayudada y ayudar a otros. Qué bonito. Me encanta lo que acabas de decir. Mm. Bueno, muchas gracias. Wow, muchas Eso, gracias. eso último es politizar el malestar. Politizar el Totalmente. malestar. Recuerden, pueden pedir ayuda, pueden ser ayudados y pueden ayudar a otros. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo capítulo de Velada Metafísica. Chao. Chao.